Las Naciones Unidas y varios grupos de ayuda han expresado su preocupación por la intensificación de la crisis humanitaria en Gaza, donde aproximadamente 1.4 millones de personas, más de la mitad de la población total, han sido desplazadas de sus hogares. Además, cientos de miles de israelíes han sido evacuados de sus hogares cerca de Gaza y la frontera con Líbano, debido a los continuos ataques de Hezbollah, un grupo militante respaldado por Irán. Israel, con el respaldo de los Estados Unidos, ha rechazado las demandas de un alto al fuego por parte de la ONU y varios países, a medida que aumenta el número de muertes en Gaza. El Ministerio de Salud, controlado por Hamas, informó el jueves que 7.028 personas, incluyendo 2.913 niños, han muerto en Gaza. Estas cifras no pudieron ser verificadas de manera independiente. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Cercano Oriente, que supervisa a los refugiados en Gaza, advirtió el miércoles que tendría que reducir significativamente e incluso detener sus operaciones humanitarias si no recibía más combustible de manera urgente. El combustible es necesario para mover alimentos y agua dentro del enclave y para alimentar los generadores que suministran electricidad a instalaciones críticas, incluyendo hospitales. Israel ha cortado el suministro de combustible desde el ataque del 7 de octubre, argumentando que los envíos podrían ser robados y desviados hacia el brazo militar del grupo. Tanto el gobierno de los Estados Unidos como los gobiernos europeos consideran a Hamas como una organización terrorista. Lynn Hastings, coordinadora humanitaria de la ONU para los territorios palestinos, reiteró el jueves la preocupación de la agencia por la demanda de Israel de que los residentes del norte de Gaza se trasladen al sur del enclave, señalando que los ataques aéreos continuaban incluso necesarias. Ella dijo que para las personas que no pueden evacuar porque no tienen a dónde ir o no pueden moverse, las advertencias anticipadas no hacen ninguna diferencia y que en Gaza no hay lugar seguro. El ejército de Israel ha declarado que se permite a los habitantes de Gaza regresar a sus hogares en el norte una vez que finalizan los combates. Mientras tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Bahrein, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Egipto y Marruecos han condenado conjuntamente las acciones de las fuerzas israelíes en Gaza, destacando específicamente el ataque a civiles y la violación del derecho internacional. Reconocieron el derecho de Israel a defenderse tras los ataques de Hamas del 7 de octubre, pero enfatizaron que esto no excusa las violaciones a la ley ni la negligencia de los derechos palestinos. Las fuerzas de defensa de Israel informaron sobre una incursión nocturna en el norte de Gaza, la cual describieron como una preparación para las próximas etapas del combate. La operación incluyó localizar y atacar diversos objetivos asociados con Hamas, infraestructura terrorista y puestos de lanzamiento de misiles antiataque. Se utilizaron tanques en la operación y los soldados se retiraron al completarla. Se cree que esa incursión no forma parte de la anticipada invasión terrestre de Gaza, pero indica una posible escalada en las operaciones ofensivas de las FDI en el enclave. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que Israel se está preparando para una invasión terrestre, aunque no ha proporcionado detalles específicos ni el momento en que ocurrirá. La situación en Gaza se está volviendo cada vez más crítica, con suministros de combustible peligrosamente bajos. Esta escasez amenaza con obstruir las operaciones de ayuda humanitaria de la ONU en la zona. La administración del presidente estadounidense Joe Biden ha pedido una pausa en las operaciones militares israelíes contra Hamas para permitir la entrega de ayuda en la franja de Gaza. El presidente Biden destacó la necesidad de que Israel tome todas las medidas posibles para proteger a los civiles inocentes en medio del conflicto en curso. En otras noticias, en Acapulco, México, al menos 27 personas han perdido la vida tras el impacto del huracán Otis, que golpeó la costa el miércoles como una tormenta de categoría 5, estableciendo un récord. Además, se reportan 4 personas desaparecidas, según informó Rosa Isela Rodríguez, ministra de Seguridad mexicana, en una conferencia de prensa el jueves por la mañana. Las autoridades mexicanas aún están evacuando la magnitud total de los estragos causados por Otis, que provocó extensas interrupciones en las comunicaciones, afectando tanto a residentes como a equipos de emergencia. Esta situación ha limitado considerablemente la capacidad de las autoridades para evaluar o informar sobre el impacto del huracán. Sin embargo, imágenes y videos revelan los daños causados por los fuertes vientos y lluvias, dejando carreteras inundadas y edificaciones con ventanas destrozadas e infraestructuras dañadas. Más de 500.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad en el estado de Guerrero, según informó la empresa de energía CFE el miércoles. Para ese momento, se había logrado restaurar el servicio al 40% de los afectados. Dada la imposibilidad de obtener una evaluación de los daños por parte de los equipos en el terreno, funcionarios del gobierno mexicano comenzaron a viajar a Acapulco el miércoles para evaluar los daños personalmente. Vamos allá porque no tenemos comunicación con nuestros colegas, que ya llevan una semana allí haciendo trabajos preventivos para una tormenta tropical, que en 12 horas se convirtió en un huracán, explicó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, en una entrevista con el canal de noticias local Milenio TV. Tanto funcionarios como residentes tuvieron poco tiempo para prepararse ante la gravedad de la tormenta, ya que las primeras previsiones subestimaron significativamente la amenaza. Otis se intensificó rápidamente, pasando de ser una tormenta tropical a un huracán extremadamente peligroso de categoría 5, el más fuerte registrado en la zona en apenas 12 horas. Una vez en tierra, Otis se debilitó rápidamente. Para la tarde del miércoles, se había disipado sobre las montañas del sur de México. Se espera que las fuertes lluvias continúen afectando la región hasta el jueves, pidiendo provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, según el Centro Nacional de Huracanes. Aunque la amenaza inmediata ha disminuido, la región apenas está comenzando su camino hacia la recuperación. Imágenes de la zona afectada muestran estructuras destrozadas, árboles arrancados de raíz y vegetación esparcida, mientras que varios edificios de gran altura han perdido sus
sus ventanas. Numerosas carreteras también se han inundado, obligando a algunos a caminar por aguas turbias. En una vivienda de Acapulco, un video tomado durante la tormenta muestra a una familia refugiándose bajo un colchón, tratando de protegerse mientras los fuertes vientos y la lluvia azotan las ventanas rotas de su hogar. Personal de la Guardia Nacional Mexicana está trabajando para despejar vehículos atrapados, árboles caídos y otros escombros dejados por la tormenta, según el comunicado de la agencia. El Aeropuerto Internacional de Acapulco ha suspendido sus operaciones mientras se recupera del impacto de la tormenta, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México en un comunicado, compartiendo imágenes de grandes montones de escombros en el aeropuerto. El rápido fortalecimiento de Otis es un síntoma de la crisis climática causada por el hombre, señalan los científicos, un fenómeno que se está volviendo más frecuente. Los científicos definen la rápida intensificación como un aumento de la velocidad del viento de al menos 35 millas por hora en 24 horas o menos, lo que generalmente requiere un calor oceánico significativo. Más del 90% del calentamiento global en los últimos años ha ocurrido en los océanos, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Además, el Niño está creciendo en el Pacífico este año, elevando aún más las temperaturas oceánicas. Y estas serían las noticias por el día de hoy. No olvides suscribirte para no perderte de los últimos hechos y nos vemos mañana con un video nuevo. Bye.